El proyecto imposible, el universo, estaba lleno de historias de civilizaciones que se enfrentaban entre sí, utilizando tecnología avanzada y recursos inagotables para demostrar su poder. Sin embargo, ninguna raza había enfrentado un desafío tan peculiar y aparentemente insuperable como el que la humanidad estaba a punto de presentar. En el borde de la galaxia, una flota alienígena conocida como los Zixarianos se preparaba para atacar a la Tierra. Los Zixarianos eran una raza de ingenieros y guerreros expertos, conocidos por su tecnología superior y sus poderosas naves de guerra. Habían conquistado múltiples mundos, y ahora tenían la mirada puesta en la Tierra, un planeta relativamente joven y con recursos abundantes que deseaban incorporar a su imperio. El líder de los Zixarianos, el gran almirante Thrax, observaba desde el puente de su nave insignia, el destructor de mundos. A su alrededor, las pantallas holográficas mostraban los informes de inteligencia sobre la Tierra y sus defensas. Los humanos son primitivos, comentó Thrax con una sonrisa desdenosa. Su tecnología es inferior, y sus naves, aunque numerosas, no son rival para nuestras fuerzas. Esta invasión será rápida y decisiva. Uno de sus oficiales, un alienígena de piel escamosa llamado Vrex, asintió. Sí, almirante. La Tierra caerá ante nosotros como tantos otros mundos. Nuestros ingenieros ya están preparados para desmantelar sus estructuras y transformar sus recursos en armamento para nuestra flota. Thrax asintió con satisfacción. Excelente, prepárense para enviar un ultimátum. Les daremos una oportunidad de rendirse antes de que comencemos la invasión. En la Tierra, la situación era grave. Los gobiernos del mundo habían recibido la transmisión del ultimátum de los Zixarianos, rendirse incondicionalmente o enfrentar la destrucción total. La humanidad había tenido contacto con otras razas alienígenas antes, pero ninguna había amenazado su existencia de una manera tan directa y peligrosa. En un búnker secreto bajo las montañas rocosas, un grupo de los más brillantes científicos, ingenieros y estrategas militares de la Tierra se reunieron para discutir sus opciones. Liderando la reunión estaba el general Marcus Stille, un hombre curtido por décadas de servicio en las Fuerzas Armadas. Sabemos que nuestras fuerzas convencionales no pueden enfrentar a los Zixarianos en una batalla directa, comenzó Stille, su voz grave y llena de preocupación. Sus naves son más grandes, más rápidas y más fuertemente armadas que cualquier cosa que tengamos, pero eso no significa que estemos indefensos. Ladra. Elena Martínez, una renombrada ingeniera aeroespacial, asintió. He estado trabajando en un proyecto alternativo, algo que podría sorprenderlos. Sabemos que no podemos vencerlos con la fuerza bruta, así que debemos pensar de manera no convencional. Steele levantó una ceja, interesado. ¿De qué estás hablando, doctora? Martínez sonrió levemente. Estoy hablando de construir una nave de guerra usando materiales y tecnología que los Zixarianos nunca esperarían, algo que desafíe sus expectativas y que aproveche los recursos que tenemos en abundancia aquí en la Tierra. El plan de la DRA. Martínez era audaz y arriesgado. Sabían que no tenían tiempo para construir una flota de naves de guerra convencionales, y que incluso si lo hicieran, no serían rivales para los Zixarianos. En lugar de eso, propuso una solución radical: construir una nave de guerra utilizando tecnología terrestre no militar, materiales reciclados y la creatividad humana. La idea era transformar un crucero de lujo, uno de los barcos más grandes y avanzados construidos por la humanidad, en una poderosa nave de guerra espacial. Conocido como el Titán, este crucero estaba diseñado para ofrecer viajes de lujo por los océanos, pero ahora sería remodelado para enfrentar la amenaza alienígena. Este barco tiene todo lo que necesitamos, explicó Martínez mientras presentaba su plan al general Stille y al resto del consejo. Es enorme, con una estructura increíblemente resistente, y su diseño modular nos permitirá instalar fácilmente sistemas de armamento, escudos y propulsores espaciales. El general Stille frunció el ceño. ¿Quieres convertir un barco de crucero en una nave de guerra interestelar? Sueña. Imposible. Es un desafío, admitió Martínez. Pero no tenemos otra opción. Podemos usar lo que tenemos y adaptarlo. Los Zixarianos no tendrán ni idea de lo que les espera. El proyecto comenzó de inmediato. Ingenieros y científicos de todo el mundo trabajaron día y noche para transformar el Titán en una nave de guerra espacial. Se instalaron sistemas de propulsión de energía nuclear, escudos electromagnéticos y canones de energía desarrollados a partir de tecnología experimental.
Los lujosos salones y camarotes fueron reemplazados por salas de control, armamento y hangares para pequeños casas de combate. El trabajo avanzaba a un ritmo frenético, pero la presión era inmensa. El tiempo se agotaba, y sabían que los zixarianos no esperarían indefinidamente. En medio de la incertidumbre, la creatividad y la innovación humana brillaron. Los ingenieros encontraron formas ingeniosas de reutilizar materiales y sistemas, transformando lo que alguna vez fue un símbolo de lujo en una máquina de guerra mortal. Mientras tanto, los zixarianos observaban desde la distancia, sin comprender completamente lo que estaba sucediendo en la Tierra. Desde su perspectiva, los humanos estaban simplemente reforzando sus defensas planetarias de manera desesperada, sin darse cuenta de la magnitud de la fuerza que estaba a punto de caer sobre ellos. Están perdiendo el tiempo, comentó Vrex, observando las transmisiones de la actividad en la Tierra. No importa lo que hagan, no estarán preparados para nuestra flota. El gran almirante Thrax asintió con arrogancia. Muy pronto, ni siquiera importará. Lanzaremos nuestro ataque y aplastaremos su resistencia. La Tierra será nuestra. Finalmente, el diálogo. El Titán, ahora renombrado como el Invictus, estaba listo para enfrentarse a los zixarianos. El general Steele, la DRA, Martínez y un equipo de élite de pilotos, soldados y técnicos se embarcaron en la nave, conscientes de que esta sería la última línea de defensa de la Tierra. Mientras el Invictus despegaba, los zixarianos lanzaron su ataque. Sus naves de guerra entraron en la atmósfera terrestre, disparando ráfagas de energía que destrozaban las defensas terrestres y dejaban un rastro de destrucción a su paso. El Invictus se elevó desde las profundidades de la Tierra, su masiva estructura resplandeciendo bajo la luz del sol. Los zixarianos, al ver la nave por primera vez, quedaron atónitos. ¿Qué demonios es eso?, exclamó uno de los oficiales de Thrax mientras las cámaras capturaban la imagen del Invictus. ¿Un barco? Thrax se inclinó hacia adelante con los ojos entrecerrados. No puede ser. ¿Acaso los humanos han transformado una de sus naves oceánicas en una nave de guerra espacial? La incredulidad de los zixarianos se transformó rápidamente en horror cuando el Invictus comenzó a disparar sus canones de energía. Las naves alienígenas, no preparadas para enfrentar un enemigo tan inesperado, comenzaron a caer una tras otra. El combate fue feroz. El Invictus se movía con una agilidad sorprendente para su tamaño. Sus sistemas de escudo repelían los ataques, y sus canones disparaban con precisión devastadora. Los zixarianos, que habían subestimado a los humanos desde el principio, encontraron que su superioridad tecnológica no era suficiente para detener la ingeniosa creación de la humanidad. La batalla duró horas, pero al final, las fuerzas zixarianas fueron derrotadas. Las pocas naves que sobrevivieron huyeron, dejando atrás un campo de escombros flotando en la órbita terrestre. En la Tierra, la victoria fue celebrada como un milagro. La humanidad había logrado lo imposible, utilizando su ingenio y determinación para superar a un enemigo aparentemente invencible. El Invictus se convirtió en un símbolo de resistencia y esperanza, y la historia de cómo los humanos habían convertido un crucero de lujo en una nave de guerra espacial se propagó por toda la galaxia, inspirando a otros a levantarse contra sus opresores. Pero aunque la batalla había sido ganada, la guerra estaba lejos de terminar. Los zixarianos no perdonarían fácilmente esta derrota, y la humanidad sabía que debía estar preparada para lo que vendría. Sin embargo, ahora tenían algo que antes no tenían, la convicción de que podían enfrentarse a cualquier desafío, sin importar cuán insuperable pareciera. El general Steele, de pie en el puente del Invictus, miró hacia las estrellas, sabiendo que el verdadero reto aún estaba por venir. Esto es solo el comienzo, murmuró para sí mismo. Estamos listos. La venganza de los zixarianos, la impresionante victoria de la humanidad sobre la flota zixariana resonó en toda la galaxia. Sin embargo, lejos de disuadir al gran almirante Thrax, la derrota solo avivó su furia. Humillado y decidido a restaurar el honor de su especie, Thrax comenzó a tramar un plan de venganza que haría temblar los cimientos de la Tierra. En la vastedad del espacio, en un rincón olvidado de la galaxia, se encontraba la base de operaciones secreta de los zixarianos, conocida solo como Fortaleza Eterna. Era una estructura colosal, oculta en la oscuridad de un sistema estelar desolado, y protegida por campos de energía impenetrables y armamento devastador. Aquí, Thrax se retiró junto con los restos de su flota para planear el siguiente movimiento. De pie frente a la ventana de observación de su cámara,
Thrax contemplaba el vacío interestelar. La reciente derrota le había dejado un sabor amargo. Los humanos, esos seres a los que había considerado inferiores, habían demostrado ser más ingeniosos y peligrosos de lo que jamás había imaginado. Subestimamos a los humanos, admitió Thrax en una reunión con su consejo de guerra. No volveremos a cometer ese error. A su alrededor, los altos mandos zixarianos, muchos de los cuales habían servido durante décadas en la conquista de otros mundos, asintieron en silencio. Sabían que su líder estaba herido, no solo en cuerpo sino en orgullo, y eso lo hacía más peligroso. Debemos atacar de nuevo, pero esta vez lo haremos con una fuerza que no puedan imaginar, continuó Thrax, su voz dura y fría. Hemos reunido suficientes recursos aquí en la Fortaleza Eterna para construir una nueva arma, una que garantice nuestra victoria y su destrucción total. Mientras tanto, en la Tierra, la victoria sobre los zixarianos había dado lugar a una nueva era de colaboración y preparación. Conscientes de que el enemigo no se quedaría de brazos cruzados, los líderes del mundo y los científicos más brillantes comenzaron a trabajar en la mejora de sus defensas y en la expansión de su capacidad militar espacial. El Invictus, ahora una leyenda viviente, fue sometido a una serie de mejoras tecnológicas. Los ingenieros trabajaron incansablemente para reforzar sus sistemas de escudos, aumentar su potencia de fuego y mejorar su maniobrabilidad. Aunque había demostrado ser una nave formidable, sabían que no podían confiar en el elemento sorpresa nuevamente. En un laboratorio subterráneo, la DRA, Elena Martínez lideraba un equipo de científicos en el desarrollo de un nuevo tipo de tecnología de camuflaje y armamento basado en la manipulación de la materia oscura. Este avance, de lograrse, podría dar a la humanidad la ventaja que necesitaba en la próxima confrontación. Si logramos estabilizar la materia oscura, podríamos crear un campo de camuflaje que haga al Invictus invisible no solo al ojo, sino también a cualquier sensor conocido, explicó Martínez a su equipo. Y si podemos convertirla en energía utilizable, tendríamos un arma que ningún zixariano podría prever o resistir. En la Fortaleza Eterna, el trabajo avanzaba rápidamente. Thrax había ordenado la construcción de un nuevo tipo de nave, una que llevaría el nombre de Dominator, diseñada para ser la nave de guerra más grande y poderosa jamás creada. Esta nave no solo estaría armada hasta los dientes, sino que también estaría equipada con una tecnología que los zixarianos habían mantenido en secreto durante milenios: el Destructor de Mundos. El Destructor de Mundos era un dispositivo capaz de concentrar la energía de una estrella en un rayo devastador, lo suficientemente poderoso como para destruir un planeta entero en un solo disparo. Thrax planeaba usarlo para borrar la Tierra del mapa y, con ella, cualquier esperanza de resistencia en el futuro. Los ingenieros zixarianos, bajo la supervisión de Thrax, trabajaron día y noche para ensamblar la gigantesca nave. Con cada pieza que se unía, la sombra de la destrucción crecía más grande sobre la Tierra. De vuelta en la Tierra, los días se convirtieron en semanas y las semanas en meses. Los rumores sobre el regreso de los zixarianos se habían propagado como la pólvora, y aunque el miedo era palpable, también lo era la determinación. La humanidad sabía que la próxima batalla podría ser la última, y se preparó para ella con toda su fuerza. El general Marcus Steele, junto con otros líderes militares, supervisaba la formación de una flota defensiva masiva, utilizando no solo el Invictus sino también nuevas naves de guerra construidas en astilleros espaciales alrededor de la órbita terrestre. Estas naves, aunque no tan grandes como el Invictus, estaban armadas con las últimas tecnologías desarrolladas por los ingenieros de Martínez. En un consejo de guerra celebrado en el recién construido Centro de Comando Espacial de la Tierra, Steele se dirigió a los líderes del mundo. Sabemos que los zixarianos volverán, y cuando lo hagan, estarán más preparados y serán más mortales que nunca, dijo con gravedad. Pero nosotros también estaremos listos. Hemos construido una flota que no se verá superada, y con el Invictus al frente, les mostraremos que la humanidad no será doblegada. Finalmente, llegó el día que todos temían y esperaban. Los sensores de largo alcance captaron la señal de la flota zixariana emergiendo de la sombra de la Fortaleza Eterna. Al frente de la flota estaba el Dominator, su masiva silueta eclipsando a las demás naves. La nave avanzaba lentamente, segura de su poder y de la inevitable victoria que Thrax anticipaba. En la Tierra, las alarmas sonaron en todas partes. Las defensas planetarias se activaron, y las naves de guerra de la flota terrestre tomaron sus posiciones.
El Invictus, con su nueva tecnología de camuflaje activada, se deslizó hacia el espacio, listo para enfrentarse al enemigo una vez más. Desde el puente del Dominator, Thrax observaba las defensas de la Tierra con una mezcla de desprecio y anticipación. Esta vez no habrá sorpresas, murmuró. Despliego en el destructor de mundos. Los oficiales a su alrededor se apresuraron a obedecer. En el corazón del Dominator, la maquinaria del destructor de mundos comenzó a activarse, emitiendo un zumbido bajo que reverberaba a través de la nave. La energía de una estrella cercana estaba siendo canalizada hacia la nave, concentrada en una esfera de poder puro que pronto sería dirigida hacia la Tierra. Mientras tanto, en el Invictus, el general Steele y Ladra Martínez monitoreaban la situación con preocupación. Sabían que la nueva superarma del Dominator podía ser devastadora y que solo tendrían una oportunidad para detenerla. Hemos detectado una acumulación masiva de energía en el Dominator, informó un técnico. Es probable que estén cargando su arma principal. Steele apretó los dientes. Podemos desactivar ese dispositivo antes de que dispare. Martínez asintió lentamente. Podemos intentarlo, pero necesitaremos acercarnos lo suficiente como para perforar sus escudos. Y eso significa exponernos a su fuego. Es un riesgo que tendremos que correr, respondió Steele. Lleven al Invictus a la zona de ataque. El Invictus, aún oculto por su camuflaje, maniobró lentamente hacia el Dominator. A bordo, los pilotos y artilleros se preparaban para el enfrentamiento final. Sabían que cualquier error podría significar la destrucción de la Tierra y la derrota definitiva de la humanidad. Cuando el Invictus estuvo lo suficientemente cerca, Martínez activó un conjunto de cargas electromagnéticas diseñadas para desestabilizar los escudos del Dominator. Las cargas explotaron alrededor de la nave zixariana, debilitando sus defensas lo suficiente como para que los canones del Invictus pudieran abrirse paso. Fuego, ordenó Steele. Los canones del Invictus dispararon al unísono, enviando ráfagas de energía directamente hacia el Dominator. Los disparos impactaron en el casco de la nave enemiga, creando una explosión masiva que reverberó a través del espacio. Dentro del Dominator, las alarmas sonaron furiosamente mientras las explosiones sacudían la nave. Los sistemas comenzaban a fallar y la energía del destructor de mundos se descontrolaba. No puede ser, gritó Thrax, luchando por mantener el control. Activen los sistemas de emergencia. Pero ya era demasiado tarde. La energía desestabilizada del destructor de mundos comenzó a retroalimentarse, creando una reacción en cadena que amenazaba con destruir toda la nave. Retirada, ordenó Thrax, sabiendo que su único recurso ahora era salvar lo que quedaba de su flota. Pero incluso mientras intentaba escapar, la energía acumulada finalmente se liberó en una explosión cataclísmica que destrozó el Dominator y todo lo que estaba a su alrededor. Desde la Tierra, la humanidad observó con asombro y alivio cómo la nave enemiga explotaba, su amenaza neutralizada de una vez por todas. El Invictus y las naves sobrevivientes regresaron a la órbita terrestre donde fueron recibidos como héroes. El general Steele Ladra Martínez y el resto de la tripulación del Invictus sabían que la guerra aún no había terminado, pero por primera vez sintieron que la victoria definitiva estaba al alcance. Lo hemos logrado, dijo Steele con un suspiro de alivio mientras se quitaba el casco. La Tierra está a salvo. Por ahora, en la fortaleza eterna, lo poco que quedaba de la flota zixariana regresaba en desorden, sin líder y sin propósito. La derrota fue completa y el nombre de la Tierra resonaría en la galaxia como un símbolo de resistencia imbatible. Pero mientras la humanidad celebraba su victoria, sabían que debían permanecer vigilantes, porque en la vastedad del espacio siempre había nuevas amenazas, y la batalla por la supervivencia nunca terminaba. La sombra de una nueva amenaza, la destrucción del Dominator y la humillante retirada de la flota zixariana marcó un momento decisivo en la historia de la humanidad. Sin embargo, la guerra había dejado profundas cicatrices en la Tierra y sus habitantes. A pesar de las celebraciones, la victoria había sido costosa y el miedo a una nueva ofensiva mantenía a todos en alerta. En los meses que siguieron a la batalla, la Tierra se embarcó en un ambicioso esfuerzo de reconstrucción. Las ciudades dañadas por los ataques fueron restauradas y las defensas planetarias se reforzaron aún más. Las fábricas trabajaban día y noche para producir nuevas naves de guerra, mientras que los científicos continuaban perfeccionando las tecnologías que habían dado a la humanidad su ventaja inesperada. El Invictus había regresado a su astillero espacial en la órbita terrestre para recibir reparaciones y mejoras.
Los ingenieros trabajaban incansablemente, conscientes de que el próximo ataque podría llegar en cualquier momento. En el corazón de esta actividad febril ladra. Elena Martínez dirigía un equipo dedicado a desarrollar una nueva tecnología que podría cambiar el curso de la guerra. Trabajando desde su laboratorio subterráneo, Martínez estaba a punto de hacer un descubrimiento que podría darle a la Tierra la ventaja definitiva. «Estamos en el umbral de algo grande», comentó Martínez a su equipo mientras manipulaba un dispositivo experimental. «Si logramos estabilizar la materia oscura y convertirla en una fuente de energía controlable, podríamos no solo reforzar nuestras defensas, sino también crear un arma que ningún enemigo podría resistir». Sus colegas asintieron, conscientes del impacto potencial de su trabajo. La materia oscura había sido, durante mucho tiempo, un enigma para los científicos. Sin embargo, la guerra había acelerado la investigación en áreas que antes parecían de ciencia ficción. Mientras tanto, en los rincones más oscuros de la galaxia, los rumores de la derrota zixariana comenzaron a propagarse. Rápidamente se extendió la noticia de que la raza que una vez había sembrado el terror y conquistado sistemas enteros, ahora había sido derrotada por un planeta que, hasta hacía poco, había sido considerado insignificante. Estas noticias llegaron a oídos de una civilización aún más antigua y poderosa que los zixarianos. Los Kevarans, una raza avanzada que había permanecido oculta durante milenios, observando cómo otras especies luchaban entre sí. Los Kevarans eran conocidos en las leyendas galácticas como seres de gran sabiduría y poder, pero también como conquistadores despiadados cuando se veían amenazados. En el Consejo de Sabios Kevarans, una reunión secreta tuvo lugar en un planeta desconocido. Los ancianos, seres de aspecto majestuoso con rasgos reptilianos y ojos llenos de una antigua sabiduría, discutieron el reciente ascenso de la Tierra como potencia militar. «Los humanos han demostrado ser más formidables de lo que jamás imaginamos», dijo uno de los ancianos, su voz resonante llenando la cámara. «Si pudieron derrotar a los zixarianos, podrían convertirse en una amenaza para nosotros en el futuro». Otro sabio, más viejo y con escamas doradas que reflejaban la luz de la cámara, asintió. «No podemos permitir que se conviertan en una potencia dominante. Debemos actuar antes de que su influencia se extienda por la galaxia. Pero no debemos subestimarlos», advirtió el primer sabio. «Los zixarianos lo hicieron, y pagaron el precio. Debemos proceder con cautela, utilizando nuestros vastos recursos y conocimiento para neutralizarlos de manera que no puedan resistir». Así, los Kevarans comenzaron a elaborar un plan para enfrentarse a la Tierra, uno que involucraba no solo el poder militar, sino también la manipulación, el espionaje y la guerra psicológica. En la Tierra, la vida había vuelto a una tensa normalidad. Aunque las cicatrices de la guerra eran profundas, la humanidad había demostrado una resiliencia sin igual. Las alianzas con otras civilizaciones que también habían sido oprimidas por los zixarianos se fortalecieron, y un sentido de camaradería galáctica comenzó a surgir. El general Marcus Steele, ahora una figura legendaria en la Tierra, había asumido un nuevo papel como líder supremo de la defensa planetaria. Bajo su dirección se formó una alianza defensiva con varias razas alienígenas, estableciendo una red de estaciones de monitoreo y defensas orbitales que cubrían todo el sistema solar. Durante una reunión en el Centro de Comando Espacial de la Tierra, Steele y los líderes de la alianza discutieron la posibilidad de futuras amenazas. «Hemos construido una red de defensa que es prácticamente impenetrable», dijo Steele mientras observaba un mapa holográfico de las defensas del sistema solar. «Pero no debemos bajar la guardia. Sabemos que los zixarianos no son los únicos allí fuera y que otros podrían ver nuestra victoria como una amenaza o como una oportunidad». Uno de los líderes alienígenas, un comandante zoratiano llamado Talor, asintió. «Nuestros pueblos han sufrido mucho a manos de los opresores galácticos. Ahora que hemos encontrado la libertad, debemos estar dispuestos a defenderla a cualquier costo». Sin embargo, la tranquilidad no duraría mucho. Un día, los sensores de largo alcance de la Tierra detectaron una anomalía en el borde del sistema solar. Un objeto desconocido, moviéndose lentamente pero con un patrón errático, se aproximaba desde el espacio profundo. En el Centro de Comando Espacial, la noticia llegó rápidamente al General Steele. «¿Qué tenemos?», preguntó Steele, acercándose a los técnicos que monitoreaban los sensores. «Es un objeto masivo, General», respondió uno de los técnicos. «No parece ser una nave convencional. Está emitiendo una señal que no podemos descifrar». Steele frunció el ceño. «Pónganme en contacto con Ladra, Martínez»,
Quiero saber qué estamos enfrentando antes de que llegue a nuestras defensas. En su laboratorio subterráneo, ladrá. Martínez fue interrumpida de sus experimentos con materia oscura por la llamada de Stele. Mientras escuchaba la descripción del objeto, su mente comenzó a trabajar rápidamente, analizando las posibilidades. General, esto podría ser un artefacto o una nave de reconocimiento de alguna civilización avanzada, dijo Martínez, su voz llena de preocupación. Si no podemos identificar su señal, es posible que estemos tratando con una tecnología mucho más avanzada de lo que hemos enfrentado antes. Steele asintió. ¿Puedes descifrar esa señal? Haré lo posible, respondió Martínez, ya dirigiéndose a su equipo para comenzar el análisis. A medida que el objeto se acercaba, el nerviosismo en la Tierra crecía. Las defensas planetarias estaban en alerta máxima, listas para responder a cualquier amenaza. En el Invictus, que ahora patrullaba la órbita terrestre como una fuerza disuasoria visible, la tripulación se preparaba para una posible confrontación. Finalmente, el objeto llegó a la órbita de Plutón, donde se detuvo. Desde la Tierra, los telescopios y radares enfocados en el objeto mostraron una estructura masiva, similar a una nave, pero con un diseño alienígena que no coincidía con ninguna raza conocida. La señal que emitía el objeto continuaba siendo un misterio, y cada intento de comunicación por parte de la Tierra no recibía respuesta. En lugar de ello, la señal comenzó a intensificarse, creando interferencias en los sistemas de comunicación y provocando una creciente inquietud entre los científicos y militares. Después de horas de análisis y frustración, ladrá. Martínez finalmente tuvo un avance. General Steele, dijo, contactando urgentemente el centro de comando. Creo que hemos identificado la naturaleza de la señal. Es una especie de pulso electromagnético, pero codificado con patrones cuánticos. Podría ser una forma de comunicación avanzada o una advertencia. ¿Una advertencia de qué? Preguntó Steele, su tono grave. De que algo más grande está por venir, respondió Martínez. No creo que estemos enfrentando una simple nave de exploración. Esto podría ser el preludio de una invasión a una escala que aún no comprendemos. Steele guardó silencio por un momento, asimilando la información. Entonces debemos estar preparados para lo peor. En los días que siguieron, el objeto permaneció en órbita alrededor de Plutón, como un centinela silencioso. Los científicos de la Tierra continuaron tratando de desentrañar sus secretos, mientras que la flota terrestre permanecía en alerta máxima. Pero entonces, sin previo aviso, la señal del objeto cambió de tono. Los instrumentos en la Tierra registraron un aumento masivo en la energía, y antes de que alguien pudiera reaccionar, el objeto emitió un rayo de luz brillante que atravesó el sistema solar. El rayo no causó daño físico, pero dejó una huella profunda en la red de sensores y comunicaciones, perturbando las defensas y creando un caos temporal en la Tierra. Mientras la humanidad luchaba por recuperarse del ataque, una nueva señal emergió del objeto, esta vez mucho más clara. Era un mensaje enviado directamente a las frecuencias de comunicación de la Tierra. Humanos, resonó la voz, fría y sin emociones. Hemos observado su ascenso. Han demostrado ser formidables, pero también son una amenaza para el equilibrio galáctico. Les damos una última oportunidad. Rindan su planeta y acepten nuestra autoridad, o enfrenten la aniquilación total. El mensaje provenía de los Kevarans, y el verdadero desafío, mucho mayor que cualquier cosa que los zixarianos pudieran haber representado, acababa de comenzar. La última frontera, el mensaje de los Kevarans se propagó rápidamente por la Tierra, provocando una mezcla de pánico y determinación. La humanidad había enfrentado a los zixarianos y los había vencido, pero ahora se enfrentaban a un enemigo aún más formidable, uno con un poder y una tecnología que desafiaban la comprensión. Los Kevarans no eran simplemente otra especie alienígena. Eran una civilización antigua y casi mítica, que había visto el surgimiento y la caída de imperios galácticos mucho antes de que la humanidad hubiera sonado con alcanzar las estrellas. En el Centro de Comando Espacial de la Tierra, el general Marcus Stale, ladrá. Elena Martínez y los líderes de la alianza se reunieron para analizar la situación. La sala estaba cargada de tensión, y la gravedad del momento era palpable. Esto no es como los zixarianos, comenzó Stale, su voz firme. Estamos tratando con una raza que ha perfeccionado el arte de la guerra durante milenios. Si deciden atacar, será un conflicto que pondrá a prueba nuestros límites como nunca antes. Ladrá. Martínez,
que había estado profundamente inmersa en el análisis del objeto Kvaran en órbita de Plutón, asintió. Lo que enfrentamos es mucho más que una simple invasión. Su tecnología es tan avanzada que apenas estamos comenzando a comprenderla. La señal que emitieron parece haber sido una especie de advertencia, pero también un método de escaneo. Están evaluando nuestras defensas, midiendo nuestras capacidades. Talor, el comandante zoratiano, habló con una voz grave. No podemos permitirnos una guerra abierta con los Kvarans. Si atacan, podríamos perder todo lo que hemos construido. Pero tampoco podemos rendirnos sin luchar. Entonces, ¿qué propones? Preguntó Steele, consciente de que cualquier acción podría desencadenar una catástrofe. Propongo que preparemos nuestras defensas, pero también que intentemos negociar, dijo Talor. Los Kvarans son antiguos, sí, pero no son irracionales. Si podemos convencerlos de que la Tierra no es una amenaza, podríamos evitar un conflicto devastador. Steele consideró la sugerencia. De acuerdo. Enviaremos un equipo diplomático, pero no podemos confiar únicamente en la diplomacia. Necesitamos estar preparados para lo peor. Mientras las preparaciones continuaban, ladrá. Martínez y su equipo intensificaron sus esfuerzos para desarrollar la tecnología de materia oscura. Si los Kvarans decidían atacar, esta podría ser la última y única línea de defensa efectiva de la Tierra. En su laboratorio, rodeada de pantallas y equipos avanzados, Martínez trabajaba sin descanso. Sabía que el tiempo se agotaba y que cada segundo podría marcar la diferencia entre la supervivencia y la aniquilación. Estamos cerca, dijo a su equipo. Solo necesitamos estabilizar el campo de energía y entonces podremos usar la materia oscura para alimentar nuestros sistemas de defensa y, con suerte, neutralizar cualquier ataque Kvaran. En la órbita de Plutón, el objeto Kvaran seguía inmóvil, como un centinela esperando la respuesta de la Tierra. El equipo diplomático, compuesto por representantes de la Tierra y sus aliados, fue enviado en una nave escoltada por casas de combate en una misión que podría decidir el destino del planeta. La nave diplomática, llamada Esperanza, llegó al objeto y se detuvo a una distancia segura. A bordo, los representantes intentaron establecer contacto. Nosotros somos la Alianza Terrestre, comenzó el embajador humano, su voz transmitida a través del vacío. Venimos en son de paz y deseamos entablar un diálogo para evitar un conflicto innecesario. Durante unos momentos, no hubo respuesta. Luego, una vez más, la voz fría de los Kvarans resonó en las comunicaciones. Su oferta de paz es irrelevante. La Tierra y su alianza representan una amenaza para el equilibrio que hemos mantenido durante milenios. Solo hay dos opciones, rendición incondicional o destrucción. El embajador intentó razonar con ellos. No buscamos perturbar el equilibrio galáctico. Solo queremos coexistir en paz. La humanidad no es una amenaza para ustedes. Hubo un silencio largo y tenso antes de que la voz Kvaran respondiera. Han sido advertidos, prepárense. De regreso en la Tierra, el general Steele recibió la noticia con un sentimiento de fatalidad. Han decidido no negociar. Esto significa que se preparan para atacar. Entonces no nos queda más remedio que luchar, dijo Talor, su voz firme. ¿Qué hay de la tecnología de materia oscura? Preguntó Steele, mirando a ladrá. Martínez asintió lentamente. Está casi lista, pero necesitamos un poco más de tiempo. Si podemos completarla, podríamos usarla para crear un escudo impenetrable alrededor de la Tierra. Sin embargo, es una apuesta arriesgada. No tenemos otra opción, respondió Steele. Haz lo que tengas que hacer. El tiempo se agotaba. Los sensores terrestres detectaron una fluctuación en el espacio cerca del objeto Kvaran, como si estuviera preparando algo grande. En el Invictus, las tripulaciones se prepararon para lo que podría ser la batalla final, conscientes de que el destino de la humanidad estaba en juego. Ladra, Martínez y su equipo trabajaban frenéticamente, ajustando los cálculos y calibrando los sistemas. Solo necesitamos un poco más de tiempo, murmuró, consciente de la presión que recaía sobre ellos. Finalmente, los sistemas de materia oscura fueron activados, generando un campo de energía alrededor de la Tierra. Era un escudo experimental, diseñado para absorber y desviar cualquier ataque conocido. Sin embargo, nadie sabía si podría soportar el poder de una civilización como los Kvarans. En ese momento, el objeto Kvaran en la órbita de Plutón comenzó a emitir una nueva señal, mucho más intensa y concentrada. La Tierra vibró mientras una onda de energía se desplazaba desde el objeto, dirigiéndose directamente hacia el planeta. El campo de materia oscura absorbió el impacto inicial.
resistiendo el ataque con una fuerza impresionante. Sin embargo, la energía Kvaran continuaba intensificándose, empujando el escudo al límite. En el centro de comando espacial, los técnicos monitoreaban los niveles de energía mientras el General Steele observaba con una mezcla de esperanza y temor. «Está aguantando». «Por ahora sí», respondió uno de los técnicos. «Pero si la intensidad del ataque sigue aumentando, el escudo podría colapsar». Martínez, observando los datos desde su laboratorio, sabía que el escudo estaba en su límite. «Tenemos que hacer algo más», dijo en voz alta, mientras su mente trabajaba frenéticamente para encontrar una solución. Finalmente, una idea surgió. Podemos desviar la energía sobrante del escudo hacia el Invictus y usarla para potenciar sus armas. Podríamos darle a la nave la potencia de fuego necesaria para contrarrestar el ataque Kvaran. Steele asintió. «Hazlo. No tenemos tiempo que perder». Con los sistemas recalibrados ladrá, Martínez comenzó a transferir la energía del escudo al Invictus. La nave comenzó a brillar con una luz intensa, mientras sus sistemas de armas se recargaban a niveles nunca antes alcanzados. «Estamos listos», informó el capitán del Invictus desde el puente. «Entonces disparen», ordenó Steele. El Invictus desató toda su potencia contra el objeto Kvaran, enviando un rayo de energía pura que atravesó el espacio. La energía colisionó con el objeto, creando una explosión masiva que se sintió hasta en la Tierra. Por un momento, todo quedó en silencio. Luego, los sensores detectaron que la señal Kvaran se estaba desvaneciendo. El objeto comenzó a desintegrarse, incapaz de soportar el contraataque. En el centro de comando espacial, un suspiro de alivio recorrió la sala. Lo habían logrado. Contra todo pronóstico, la humanidad había resistido el ataque de una de las civilizaciones más poderosas del universo. El general Steele se volvió hacia Ladra. Martínez, quien aún estaba procesando lo que acababa de ocurrir. «Lo hicimos, doctora. La Tierra está a salvo. Por ahora». Martínez asintió, aunque sabía que esta victoria era solo temporal. Los Kvarans no se rendirían tan fácilmente y la humanidad tendría que estar preparada para futuros desafíos. Pero por el momento, habían sobrevivido, y eso era suficiente. En algún lugar del universo, en los rincones oscuros donde los Kvaran se reunían, un nuevo plan comenzaba a gestarse. No podían permitir que la Tierra continuara desafiando su autoridad. Y esta vez, no habría advertencias. Fin, gracias por escuchar esta historia. Si tienes algún comentario o solicitud para más historias, no dudes en decírmelo.